Continuamos con Conoce a tu candidato. El día de hoy, bueno, estamos hablando de las propuestas, de los cuestionamientos hacia Francisco Reyes, candidato de esta Alianza Unidos por el Desarrollo, bueno, en su representación Bernardo Somoano, pero nos quedamos pendientes con la opinión de Juan Díaz Carranza. La pregunta, el cuestionamiento en esta ocasión, ¿cuál es? Bien, pues estamos situados, como cada 3 años, en la dramática película en donde los ciudadanos corren por un lado y los candidatos por otro. Sin demérito a tu valiosa presencia, Bernardo, las ausencias siempre son reveladoras. Hay de adversidades a adversidades. Considero que la candidatura de Paco tiene una de origen y una voluntaria. De origen me refiero a que viene de una alianza que ha demostrado, como ya señalaba con toda claridad con Sócrates, que han salido buenos para las cuestiones electorales, pero bastante deficientes para gobernar. Y los persigue la sombra del desencanto y el hartazgo ciudadano. Eso basta salir tantito a la ciudad y escuchar a los ciudadanos lo que a pie se dice. Y una voluntaria que no acabo yo de entender, y te la planteo aunque iba dirigida para el candidato. Considero que uno de los atributos que algún asesor politólogo podría considerar en la candidatura de Paco es que es el candidato menos conocido. Abriendo el paréntesis también, que pues la política también nos muestra el otro rostro, que creo que le ha hecho mucho daño a la política, al mismo ejercicio público, de la improvisación, de la falta de méritos para llegar a cargos tan importantes como la presidencia municipal. De Paco no sabíamos nada hasta hace muy poco tiempo. Pero bien, bueno, un atributo para construirle toda una campaña, toda una agenda vanguardista que pudiera hacerse cargo de los temas que no dicen los candidatos convencionales, y sin embargo se tiró a los brazos de la comodidad de la cantaleta del cambio postergado, del trillado cambio que pues no hemos visto. De ahí yo brinco a una pregunta que creo cabe. ¿Cómo se pretende convencer a la ciudadanía de atender los problemas o resolver los problemas tan postergados como el reordenamiento urbano que siempre se ha estado planteando, y administración tras administración? Esto sin importar partido, pero él emana de una administración que pateó el bote, que no le quiso entrar al tema. ¿Cómo se pretende resolver y cómo creerles? ¿Qué puente de credibilidad se puede tener después de, pues vemos una administración que fenece y no cumplió? Bueno, desde luego el ordenamiento urbano no es un tema que se pueda resolver en 3 años, y se requiere que haya una cohesión y una dinámica en donde todos los gobiernos entiendan que no se puede llegar al poder y partir de ceros. Las cosas que se han hecho bien o los proyectos que se plantean hay que darle cierta continuidad. Gobiernos distintos al PRI a lo largo de la historia del municipio de Oaxaca de Juárez ha habido 4 o 5. Todos los demás han sido emanados de gobiernos priistas. Y desgraciadamente no ha podido haber una consecución de gobiernos distintos al PRI, más que en el periodo de Pablo y el Güero, me parece que tuvieron 6 años ahí. Fuera de eso, cada que llega una administración no priista, el siguiente trienio llega otra vez el PRI, y parece que no hay una dinámica o una voluntad de continuar con procesos. Desde luego el ordenamiento urbano es un tema prioritario y es un tema que se está atendiendo, pero en 3 años es imposible. Lo que plantea Paco en una propuesta muy concreta, que no es la totalidad también del problema, pero tiene que ver, es la creación de un transporte rápido para Oaxaca. Nosotros lo que entendemos ahí y lo que planteamos es que el transporte actualmente es caro, es deficiente, es sucio y no corresponde a las necesidades que la gente reclama. Es lento. Lo que planteamos es desde luego, no pelearnos o no quitarle su fuente de trabajo a los transportistas que actualmente están operando, pero sí crear un transporte alterno que le permita a la ciudadanía tener distintas opciones, y además eso haga que los que actualmente tienen la concesión mejoren la calidad del servicio y el precio que ofrecen, porque al haber competencia, pues se produce pues ganar clientela, ganar espacios, y de esa manera profesionalizamos el tema del transporte. Repito, no es el único tema, pero es algo en lo que ya estamos avanzando. Respecto del tema de improvisación que mencionabas, yo estoy totalmente en desacuerdo con ese tema. Como mencionábamos al principio del programa, hay una trayectoria que respalda a nuestro candidato.
probablemente mucha más de los que hayan tenido algunos otros que, por ejemplo, ni título profesional tienen o no lo han exhibido. Él es una persona preparada, tiene maestría, tiene estudios en el tema, y eso le ha permitido llegar al día de hoy a donde está. Entonces, el tema de conocimiento, ¿no? Pues muchas veces, es pues casual, ¿no? Depende en el área y en la función en que te desempeñes, pues tienes mucha más visibilidad que en otros lugares. Pero una vez en campaña y una vez recorriendo las ciudades, la respuesta de la gente ha sido contundente. No ha habido un solo reclamo en una sola colonia, y el día que tú quieras yo te acompaño, yo te invito a que nos acompañes a caminar y lo constates por ti mismo. ¿Quedas satisfecho con la respuesta? Bueno, yo quisiera solamente acotar algunas menciones. Cuando hablo de la clase política y del esquema de improvisación que se ha dado en los últimos años, no es un asunto exclusivo del PAN. Sí quiero decir que es un asunto genérico y lamentable, pero que habla mucho del ejercicio de los administradores. A mí me preocupa que la ciudad tiene tantos problemas, y digo, hoy podríamos argumentar muchas cosas a favor de la candidatura de Paco Reyes, pero lo que es un hecho, que se conoce, los que nos informamos un poco más de política, es que bueno, fue un candidato que nace a través de una desavenencia ahí entre los partidos. Era el tercero en discordia o el menos golpeteado, y surgió como un candidato que no le incomodaba a los partidos. Eso sería un tema circunstancial, de arena de otro análisis, pero lo que me parece el reordenamiento importante es que no se resuelven con paliativos, impulsando más, generando mayor caos vial. A la ciudad de Oaxaca le urge generar la metrópoli y dejar de crecer hacia adentro. Le urge pensar en resolver sus problemas que tan sentidos ha tenido durante décadas, y el transporte urbano ha sido un asunto que no se ha tenido la voluntad política de acabar con esos males enquistados y de entrarle de fondo, ¿no? Sé que cualquier acción de gobierno conlleva culpa, pero sí es necesario atenderlo desde el fondo de los problemas, ¿no? Claro. Vamos contigo, Manuel. Yo quiero retomar lo que dice Juan. Hablaba de ausencias y hablaba de improvisación, de demagogia, de todo lo peor que nos ha tocado en Oaxaca. Y me acuerdo de un presidente municipal que se ausentó, que ni siquiera estaba en Oaxaca, En el conflicto de los y que en 2006 nos abandonó, nos dejó sin servicios, sin seguridad, ¿sí? Que se llama Jesús Ángel Díaz Ortega, ¿sí? Me acuerdo mucho de él, y que permitió que los oaxaqueños se enfrentaran, que la ciudad se dividiera, y que al día de hoy estamos viviendo las consecuencias, ¿sí? Económicas, políticas y sociales, ¿sí? Yo quisiera escuchar el compromiso de la planilla, porque además eso es importante, lo recalco, ¿sí? Todo el cabildo se ausentó y nadie pudo llamar al orden al señor presidente para que sesionara el cabildo y se restableciera el orden. Me gustaría saber eso. Y lo del reordenamiento también. Ese presidente había sido secretario de Obras Públicas, estaba con el gobernador de su lado, ¿sí? Y no pasó nada. El reordenamiento, vemos que las calles hay un mal trazo de la ciudad, hay toda una inoperatividad en cuanto a los flujos de los vehículos, que también tiene que ver con el crecimiento excesivo del transporte privado, y que necesitamos urgentemente un transporte público que sea lo que tú dijiste, económico, eficiente. Mi pregunta de calidad es, ¿se comprometen a que haya un transporte urbano eficiente, pero que un metrobús? ¿Estamos hablando de metrobús? Bueno, si me permites... Sería concreto, claro. Eso, el metrobús es... Y bueno, también aquí es necesario considerar las demandas o las denuncias de los ciudadanos. A veces ellos dicen que, bueno, sí se quiere incentivar incluso pues al comercio y a los empresarios, y si estamos hablando de un transporte rápido que genere más competencia, bueno, que sean inversionistas oaxaqueños y que no haya una competencia desleal tampoco, ¿no? Sí. Vamos a responder esta pregunta y este cuestionamiento después del corte, ¿les parece? Vamos a hacer una pausa, seguimos en Conoce a tu candidato, no se despegue de su pantalla, que ya volvemos.